has venido a este culto, alábale, porque la vida en medio de la alabanza. Si has venido a este culto, alábale, alábale, porque la vida en medio de la alabanza. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que ahí está el Señor. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que aquí está el Señor. Si has venido a este culto, alábale, porque la vida en medio de la alabanza. Si has venido a este culto, alábale, porque la vida en medio de la alabanza. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que ahí se encuentra Dios. No, 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 a la distancia no, acércate al altar, que aquí está el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí, mi Señor. Yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Sí, Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. amados hermanos, que Dios nos bendiga grandemente en esta preciosa tarde. Vamos en este momento a comenzar la exposición de la palabra. Espero que hayan tenido una hermosa semana, una bendecida semana, cada uno de ustedes. Vamos a ir a la presencia del Señor. Vamos a orar en este momento para pedir la dirección del Espíritu Santo. Buen Dios y Padre Celestial, en esta tarde, Señor amado, te damos gracias por tu presencia, por tu misericordia, por tu fidelidad, por todas las bendiciones recibidas de tu mano. Padre, bendice, oh Dios, a cada uno de mis hermanos que se van a conectar. Permite, oh Dios, que el mensaje sea expuesto conforme a tu voluntad y tu propósito. Úsame como un instrumento solamente, y que sea tu Espíritu Santo administrando la palabra en el corazón de cada uno. Gracias, Señor, por la oportunidad y el privilegio, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, saben que desde hace unas 2 semanas estuve trabajando en un mensaje, y el tema del mensaje para esta tarde sería la confianza en Dios y su recompensa. Pero dije sería, porque no es eso lo que voy a predicar en esta tarde. Y es porque después de una realidad cercana, el Espíritu puso en cierta manera culpabilidad, en cierta manera puso tristeza, puso inquietud. Y por eso es que en esta tarde voy a predicar en el libro de Oseas. Yo sé de que estoy seguro que lo que voy a predicar en esta tarde, usted estará de acuerdo conmigo de que es una realidad hasta hoy en día. También sé de que un mensaje así, el día domingo, como que suena o va a sonar un poco pesado o un poco fuerte. Pero no importa, hermano. Usted abra su corazón, reciba el mensaje de Dios. Porque si usted está dentro del carril, lo único que va a hacer el Espíritu Santo en usted es fortalecerlo, animarlo, para que usted pueda llevar a cabo el trabajo para lo cual hemos sido
llamados. ¿Por qué voy a predicar del libro de Oseas? Porque, amados hermanos, he visto cuánta gente ha dejado sus congregaciones. Desde el tiempo de la pandemia, hemos estado culpando la pandemia de la gente que se sale de las iglesias, culpa la pandemia, pero no es la pandemia en sí. Por eso, amados hermanos, vamos a hablar de este punto porque es muy necesario. Platicaba con un pastor allá en California y me decía: pastor, yo solo me han quedado 10. Solo me han quedado 10. Y en efecto, el director de música, su padre fue pastor ahí en la iglesia. Él creció en la iglesia. A los 40 años se casó. Y cuando se casó, como muchas veces es costumbre, se lo llevaron. Ahora no se está congregando. El director de escuela dominical, yo hablaba con él y me decía: pastor, yo tengo bastante de no congregarme. Y es un catedrático en la Universidad de California, con un master degree. Y usted lo va a ver ahora en Facebook, junto con la esposa haciendo competencias de bartender, atendiendo bares, con su pipa en la boca. Entonces, amados hermanos, Dios puso en mi corazón una tristeza, pero me hizo ver de que, en cierta manera, en algunas personas, no he hecho lo que debo de hacer. Ahora, veamos en el libro de Oseas, en el capítulo 1, versículo 2. Dice la palabra: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Hasta ahí. Este fue el primer mensaje que Dios dio a Oseas. ¿Quién era Oseas? Vea que Dios hace maravillas cuando hay corazones dispuestos. Oseas era un hombre humilde, como usted, sencillo como usted. Y Dios lo eligió para llevar un mensaje, y no un mensaje suave, de terciopelo. Por eso alguien dijo: cuando a un hijo de Dios le va bien, no se sabe si Dios gana o Dios pierde un hijo. Y esto es en referencia, amados hermanos, de que cuando a un hijo de Dios le va yendo bien, Dios se manifiesta, Dios lo bendice paso a paso por su fidelidad. En lugar de acercarse más a Dios, la persona tiende a alejarse más de Él. Y en mi entender, al estudiar el libro de Oseas, capítulo 1, este es el mensaje que nosotros podemos extraer para aplicárnoslo hoy en esta tarde. Y el tema del mensaje es que la prosperidad nos puede apartar de Dios. ¿Sí? La prosperidad nos puede apartar de Dios. Pero déjeme recalcar, déjeme enfatizar, esto no sucede con todos los hijos de Dios. No. Esto sucede solo con aquellos inmaduros, los que van y salen de las congregaciones sin aprender nada, no porque no se les enseñe, sino porque hay apatía, o algunos creen que lo saben todo. Esto sucede únicamente con ellos. También sucede, amados hermanos,
con los hijos indiferentes. Sucede con los hijos indiferentes, pero también con aquellos hijos malagradecidos, que después de que Dios se manifiesta, les bendice, ellos se alejan. Y le digo, es una tristeza ver cómo las congregaciones, buscando un culpable, dicen, es que la pandemia. No, no es la pandemia, es el pecado que está en nosotros el que nos hace huir de las congregaciones para no seguir el camino o no seguir la voluntad de Dios. Es así. Entonces, es por eso que esta tarde, amados hermanos, quiero compartir con ustedes dos cosas simplemente. Dos. Pero antes me gustaría que quede este pensamiento en su mente. No caigamos en cosas ilusorias, amados hermanos, que nos hagan pensar que porque tenemos un poquito más, creamos que no necesitamos de Dios y nos alejemos de Dios. Primero de Timoteo capítulo 6, versículo 17. Dice la palabra de Dios. Pablo manda a los ricos de este siglo que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. ¿Oyó? Para que las disfrutemos. Pero nos recomienda que no pongamos nuestra esperanza en aquellas cosas materiales porque son inciertas. Porque, amados hermanos, las cosas que hoy tenemos, mañana no las podemos tener. Pero dice que Dios nos da abundantemente para que las disfrutemos. ¿Para qué? Que las disfrutemos. Pero algunos han torcido la palabra y han entendido que dice para que nos apartemos. Y Pablo no dice eso. Amados, pareciera que estamos en una escuela dominical en esta tarde y no en un mensaje. Pero déjenme decirle, es importante y necesario. ¿Sabe por qué? Porque en la congregación donde solo le edifican con predicación y más predicaciones y no le dan enseñanza bíblica, es una congregación donde los miembros se están desarrollando más emocionalmente que espiritualmente. O sea, se están desarrollando, están creciendo como los cangrejos que usted ve a la orilla del río, que se desarrollan con un brazo más largo que otro. Ahora, déjeme decirle que eso tiene una razón. Cuando los cangrejos, la hembra tiene sus dos tenazas, bien, pero el cangrejo macho tiene una tenaza más grande que la otra. ¿Sabe por qué? Porque con una tenaza, la tenaza larga, ellos, cuando la levantan y la bajan como la bandera, están diciéndole a los demás machos que no se acerquen al territorio de él. Están ahuyentando a los demás machos. Pero cuando oscilan la mano larga y la oscilan rápido, significa que el cangrejo está llamando a su hembra. Pero ellos tienen una razón. Los que no tenemos razón, amados hermanos, de crecer o de desarrollarnos con una deformidad, somos los cristianos. Porque hay cristianos, amados hermanos, que crecen con un bracito largo y un bracito corto, cuando nosotros debemos de crecer fuertes y sanos en el conocimiento y en la relación del poder de Dios. Pero muchas veces está
en que solo prédica. Entonces, a muchos nos gustan las prédicas, porque en los gritos nos emocionan y algunos hasta danzan, otros hasta se muerden la lengua, en fin, tantas cosas. Pero en sí, tenemos que crecer, desarrollarnos en el conocimiento de la palabra de Dios y del poder de Dios. Así que esta tarde, lo primero que voy a hablar es acerca de la vida y del tiempo en que vivió Oseas. Y lo segundo, la infidelidad de Dios. Esas son las dos cositas únicamente que voy a dejarles en esta tarde. Dijimos que usted y yo necesitamos desarrollarnos, amados hermanos. Necesitamos desarrollarnos. ¿Por qué? Porque el enemigo que tenemos es astuto, es malo. Y si nosotros no estamos bien cementados en Cristo Jesús y en la palabra de Dios, nosotros vamos a ser movidos de un lugar a otro. Ahora, vamos a leer el versículo 1. En el capítulo 1, versículo 1, dice la palabra de Dios así: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acab y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joab y rey de Israel. Dios eligió a Oseas, a un hombre humilde, pero la primera tarea que Dios le da es que Oseas tiene que aplicarse el mensaje a su propia vida. Algo que no es fácil, amados hermanos. Él tenía que aplicarse el mensaje a su propia vida, y es algo difícil. Si no, no le pregunten a los evangelistas, porque los evangelistas solamente agarran lo que encuentran para llegar a determinada iglesia y empezar a predicar. Y casi siempre lo que predican es amor. Pregúntenle a los pastores cuán difícil es el aplicarse la palabra cuando se está formando el bosquejo, cuando se está creando la predicación. Pregúntenle a los pastores, pregúntenle a su pastor cuán difícil y cuán duro es muchas veces tener que aplicarse esa palabra, porque cuando uno se la presenta a un pueblo, uno tiene que haberla digerido primero, y hay ocasiones que hay mensajes que son amargos. Y Oseas tenía que encarnarse y convertirse en una ilustración andante. O sea que Dios iba a usar la vida de Oseas para que él ilustrara al pueblo lo que él quería que el pueblo supiera. ¿Sabía que el nombre de Oseas significa salvación? Significa así como Jesús, así como Josué. En otras palabras, en cierta manera de decir, Oseas fue un instrumento de restauración al pueblo de Israel. Y no era fácil, hermanos. No era fácil. Porque la historia nos dice que el papá de Oseas fue parte del sacerdocio. O sea, de que el profeta Oseas había crecido con principios en cuanto al conocimiento sacerdotal. Por eso él, en su libro, nos va a enseñar a nosotros en esta tarde que las personas que han estado, que son
parte del pueblo de Dios y que por alguna razón se han apartado, deben volver. Y ese es el tema principal del libro. Un llamado a volver. Todo el libro de Oseas. Todo el libro de Oseas. Ese es el tema principal. El llamado a volver. Déjenme decirle, amados hermanos, que hay muchas congregaciones. Eso está pasando en todo el mundo. Que las congregaciones están quedando vacías. Porque no es que se estén cambiando de congregación. No. Se están yendo de regreso a Egipto. Porque han perdido la confianza en su Dios. Así como el pueblo de Israel. Y por eso nos dice que el que ha estado debe de volver, especialmente con la iglesia, porque la iglesia, los hijos de Dios, tienen el Espíritu Santo que les redarguye día a día y les dice: vuelve, vuelve, vuelve. Pero muchos lo ignoran, otros se hacen los sordos. Son muchos, amados hermanos. Y Dios dice: volvemos a mí. Pero el pueblo dice: no volveremos. Y ellos, amados hermanos, deben de ser buscados. Sí. Ellos tienen que ser buscados por nosotros. Usted y yo debemos de tomar la responsabilidad de buscarlos. ¿Sabe por qué? Porque solamente hay dos maneras. Por esa razón debemos de buscarlos, porque solamente hay dos maneras para volver a Dios. La primera, la más fácil, es la más fácil de volver a Dios. Es la manera que usó el hijo pródigo. Allá en Lucas capítulo 15. ¿Se acuerdan de esa parábola? Cuando este hijo pide su heredad, se la gasta, se prostituye, al grado de que quedó sin nada. Pero un día llega la hambruna, no tiene que comer, empieza a comer algarrobas de cerdo, pero reacciona y dice: muchos jornaleros hay en la casa de mi padre y todos tienen que comer. Y reacciona y se levanta y regresa, pero regresa pidiendo perdón. Esa es la manera más fácil. Reconocer que cometimos un pecado, arrepentirnos del pecado, pedirle perdón a Dios. Es la manera más fácil, porque viene la segunda manera. Cuando Dios aplica la táctica del pescador. ¿Cuál es? 1, 2 y 3. Cuando el pescador tira el anzuelo y siente que algo picó, no lo jala, le da ahí para que se vaya. El pescado no avanza hacia adelante, sino que coletea hacia atrás. Luego viene el segundo jalón, más fuertecito, y el pescado se ataranta, pero sigue y va para atrás. Pero viene el tercero, donde el pescador le pega a uno que casi le desarma la boca al pescado. Ya allí el pescado no puede poner resistencia.
Ya allí se viene con la marea y el pescador solamente enrolla el hilo, lo agarra, lo saca y lo pone en la canasta. Y Dios hace lo mismo con aquel que se va. Primero, lo hace pasar por una situación que lo somaquea. La segunda, le da un jaloncito más fuerte, que le puede suceder algo a su casa, a su carro, a su familia. No reacciona, sigue para atrás y el Señor le da la pita, lo deja ir. Pero a la tercera le pega a uno que le devoró los cachetes y las mandíbulas. Ya allí ya no puede poner resistencia. Amados hermanos, Santiago dice en el capítulo 5, versículo 20: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Por eso es que es deber de nosotros buscar a estos que se han perdido. ¿Será fácil? No va a ser fácil. No es fácil. Porque quererle arrebatar un alma que ya está en la entrada del infierno no es fácil. Porque Satanás se va a defender de cualquier manera, pero va a ser difícil y complicado arrebatarles alma. Pero sí podemos hacerlo doblando rodillas. Por eso les decía que el Señor a través del Espíritu me dejaba ver cierta culpabilidad. Porque yo me lamentaba y decía, ¿cómo es posible que estaba en mi iglesia y ahora no siente frío ni calor? ¿Cómo es posible que servía supuestamente en la obra y ahora reniega de Dios? Y el Espíritu me decía, ¿y qué estás haciendo por rescatar? Y yo le decía lo mismo que le dije a ustedes: Señor, tú sabes que reniega de tal manera que no quiere saber nada de los cristianos. Y el Señor me dijo, dobla rodillas por ellos. Porque no va a ser fácil. ¿Por qué estoy hablando de esto, hermanos? Pareciera como que me salí del tema, pero no me salí del tema. Porque en la introducción, en el verso 1, aquí Osea menciona los reinos del sur. ¿Se acuerdan de que hace poco prediqué y les enseñé de que en la muerte de Salomón se dividió el reino en el reino del sur y el reino del norte? Judá pertenece al reino del sur y el ministerio de Oseas se iba a realizar en el reino del norte. Porque habían pasado 650 años, amados hermanos, de que el pueblo de Israel había entrado a la tierra prometida. 650 años. Estaban estables, tenían ya gobierno, tenían todo lo que querían. Cada quien tenía su parcela, cada quien la producía, había dinero, y por eso se voltearon contra Dios. Todo estaba bien. Y pensaron de que no necesitaban ya más a Dios, que los años donde ellos caminaron por el desierto ya era otra canción. Pero ahora, 650 años después, en la tierra, imagínense cuántas descendencias habían crecido, pero no se volvían a Dios. Por eso, yo puedo decir, amados hermanos, que el mensaje que yo encuentro en el capítulo 1 es: cuidado con las cosas cuando le están saliendo bien. Cuidado, hermano. Cuidado cuando las cosas le vayan bien, porque se le pueden ir paulatinamente, se le pueden ir y las puede perder. Un hermano
Me decía, pastor, ayúdeme a orar. Era fiel, hermano. Viví un poco retirado. Pidió oración para que Dios le permitiera, le proveyera un vehículo. Era fiel. Era maestro de escuela dominical. Y estaba todo el tiempo allí con la lengua de fuera, agarrando 2 buses. Pastor, ayúdeme a orar. Y los viernes teníamos vigilia. Dios le concedió la oportunidad, porque me decía, en 2 veces me dijo, pastor, ¿por qué Dios no me contesta? Y yo solo le dije, hay que seguir orando. Y Dios tenía un propósito, porque Dios sabía lo que iba a suceder, porque Dios lo sabe todo. Ella, cuando el día sábado que iba a recibir el carro, me llama y me dijo, pastor, me entregan el carro ahora. Y le digo, gloria a Dios, qué bueno, hermano. Y le digo, bueno, nos vemos mañana. Pero en ese que nos vemos mañana, oí cuando ya el teléfono ya estaba abajo. Llega el domingo, no se aparece. Pero como yo, por gracia de Dios, ya tenía idea de lo que iba a suceder, le dije al director de escuela dominical, prepare la lección porque usted la va a entregar. Porque la maestra no va a venir. Y no llegó. Allá el día lunes me llama este pastor y que como las amigas queríamos ir a probar el carro. La siguiente vez porque fueron a Santa Mónica con la familia. Y la tercera vez, ella fue a dejar a sus amistades a su casa. Pero cuando viene de regreso, un camión la impactó. O sea que ella tuvo tiempo de llevar sanos y sanos a lo suyo, pero ella no se pudo salvar, porque la impactó un camión. El carro quedó seco y ella quedó con clavos y con varillas, con costillas rotas, con la cara deformada en un hospital. Porque Dios es paciente y misericordioso, pero Dios tiene 1, 2, 3. Le cuento otra, para que no se me aburra. Una familia, humildes, con sus niños, vivían en una trailita y eran fieles, hermano. Allá iban los 4 muchachitos, peinaditos ahí, escuela dominical. Eran fieles como no tiene idea. Y nosotros teníamos 6 días de actividad en la iglesia. Y ellos estaban ahí todo el tiempo. Pero un día les resuelven una demanda que habían puesto. ¿Y qué pasó? Se compraron un carro. Y luego que se compraron un carro, se fueron a la iglesia, pero no la iglesia cristiana. Se fueron a Las Vegas. Se fueron a Las Vegas. La iglesia donde diezmaban, la iglesia donde ofrendaban, eran los casinos de la iglesia. Y manejaba 4 horas de ida y 4 de regreso, porque esa es la distancia de Los Ángeles a Las Vegas, Nevada. 4 horas. Después regresa, porque hasta dejaron el trabajo. Después regresa pidiendo oración por trabajo, mas no por perdón del pecado que habían cometido. Amados hermanos, lo material nos puede apartar de Dios. Y la Biblia dice, porque algunos pueden decir, no, eso no me va a pasar a mí. La palabra de Dios dice, el que crea estar firme, mire y no caiga. Porque
el poseer bienes nos aparta de Dios, amados hermanos. Mire, no estoy inventando estas historias, estos ejemplos. No, amados hermanos. Fueron historias, son cosas relacionadas, que yo fui partícipe de las oraciones. Yo hubiera querido predicar el mensaje que tenía pues preparado ya, pero me fue impuesta la necesidad, dado al abandono de las congregaciones que están sufriendo hoy en día, que los cristianos salen y no les interesa. Por eso en 1 Corintios capítulo 4 versículo 2 dice que somos administradores, por lo tanto debemos de ser fieles a Dios. Si somos fieles, es porque somos buenos administradores. Pero muchos de nosotros, amados hermanos, no tenemos la capacidad para administrar las dádivas de Dios. Con un poquito que Dios nos dé extra, nos olvidamos, amados hermanos, de quién es el que nos bendice. Por eso Dios, cuando ve de que alguien no puede administrar lo que recibe, Dios le dice: ore por el pan necesario nada más. Porque si no puede administrar las bendiciones de Dios, va a tener que conformarse a tortilla con frijoles. Proverbios 30 dice: no me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Yo le pregunto una cosa, amado hermano: ¿cómo usted comprueba o prueba cuándo es una bendición y cuándo es una provisión? ¿Cómo usted lo sabe? Le voy a explicar. Si hay alguno que no sabe, le voy a explicar. Cuando usted recibe una bendición de Dios y esa bendición no interfiere con su vida espiritual, usted sigue caminando, sigue viviendo lo mismo como cuando no tenía la bendición. Si usted recibe la bendición, pero no interfiere, y digo esto, amados hermanos, porque miren, tiene sentido. Hay hermanos que le dicen a Dios, le piden a Dios: Padre, mira cómo estoy, provéeme aunque sea un jagalito, tener una champita para poner mis refrescos ahí. Y Dios, en su bondad, les dice: allí está. Y bien contentos y gloria a Dios, y van a la iglesia y testifican. Pero a los pocos días, ¿qué pasó, hermano? No lo vi. Ay, hermano, es que me dormí molido, viera que no podía ni levantarme, no supe a qué hora me acosté. Y la siguiente vez, hermano, ¿y qué pasó? Ay, hermano, es que como llegaron los proveedores y no podía yo desatenderme porque se me van y no puedo agarrar mercancía, por eso. El domingo, hermano, ¿qué pasó? Que no lo vi. Ay, hermano, es que viera que toda la semana estuvo muerta. Pero el domingo me di cuenta de que desde que amaneció estaba la línea esperando para comprarme. Y usted sabe, hermano, hay que aprovechar cuando la gente quiere comprar. Dios sabe. Esa es la excusa que damos. Esa es la excusa que nosotros damos, amados hermanos. Entonces, cuando Dios bendice e interfiere con nuestra vida espiritual, dejamos de orar, dejamos de meditar en la palabra, dejamos de congregarnos, no es una bendición de Dios. Pudo ser al principio, dado por Dios,
Pero nosotros cuando dejamos y permitimos que Satanás meta su cola, entonces Satanás empieza a llenarnos la champita de clientes y empieza el rendimiento, y no podemos hacer esto porque estamos rendidos, no podemos ir al servicio porque estamos rendidos. Entonces no es una bendición de Dios, se convierte en provisión de Satanás. Porque Dios, amados hermanos, no le va a dar un cuchillo a usted para que usted se desgolle usted mismo. Dios no le va a dar algo a usted que usted se va a perjudicar por sí mismo. Porque la Biblia nos dice que Dios nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, no para que nos apartemos. Entonces, si hay algo que interfiere en su vida espiritual, no es bendición de Dios. Así usted le ponga los colores que le ponga, no es bendición de Dios, es técnica. Les cuento otro cuento. Vean, una hermanita se fue de la iglesia y se fue pataleando porque no tenía trabajo, y oramos al Señor. Ella limpiaba casas y no tenía, y Dios le dio 2 casas para limpiar y allí, y ganaba su dinerito y estaba contenta, y gloria a Dios, aleluya, y testificaba. Pero después empezó a ganar más casas, llegó a tener hasta 14 casas para limpiar en un día. Vean, acababa muerta y se me desapareció 4 o 5 semanas. En aquellos tiempos eran ovejas las que se apacentaban, donde usted le decía como pastor: hermano, hermana, necesito hablar con usted, ¿puede venir a mi oficina por favor? Tal día, tales horas. Y estaban ahí. Ahora no, ahora más parecen cabros o becerros porque no quieren sujetarse a la voz del pastor. Pero bueno, empiezo a hablar con ella y le digo: hermana, la he extrañado, van 5 semanas que no le vemos. Y me dijo: pero aquí traigo el diezmo de las 5 semanas. Y le dije: no, es que no es el dinero, es su presencia la que Dios quiere en este lugar. Es que pastor, es que Dios me está bendiciendo. Vea que cuando oramos me dio 2 casas y ahora tengo 14 y me han ofrecido otras más y no tengo tiempo. Y le dije: hermano, esa no es bendición de Dios. Porque Dios no bendice, Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no le va a dar una bendición que va a ser destrucción para su vida. Hizo berrinche y se fue. Pero hermanos, una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta es esto. Filipenses capítulo 4. Cabe mencionar lo que el apóstol Pablo nos dice. Filipenses 4 dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así que para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si usted tiene tortilla con frijoles, gloria a Dios porque tiene tortilla con frijoles. Pero es que, pastor, ya va a ser bastante tiempo que estoy en esta zozobra. Siga orando, hermano. Porque no es tiempo, porque Dios sabe que si Dios le da algo más, usted se le va. Y la única manera de tenernos allí, comiendo tortilla con frijoles, aunque no es el propósito, porque Dios quiere bendecirnos día tras día. Pero tenemos que ser administradores. Tenemos que ser fieles a Dios, amados hermanos. Porque se oye
que tiene 4 días de trabajo y le dice a la esposa, fíjate de que me aumentaron las horas. Oh, sí, ahora voy a trabajar 7 días, de 7 a 7. ¿Y qué dice la esposa? Gloria a Dios, aleluya, porque ahora vienen los días mejores. Pero no hay días mejores así. No pueden ser días mejores. Porque la vida espiritual va a ser un caos. Tenemos que ser fieles a Dios y recibir la bendición. Y al recibirla, darle la gloria, no la espalda. Y eso pasó con el pueblo de Israel. 450 años ya establecidos con gobiernos y dinero. Y se olvidaron de Dios, le dieron la espalda a Dios porque creyeron que Baal era el que les proveía. Ahora lo llevo a lo segundo, la segunda parte, está interesante. La infidelidad del pueblo de Dios. Ya hace unos días les enseñé de que cuando la palabra enseña de que cuando las cosas que sucedieron fueron para ejemplo de aquellos, o sea, del pueblo israelita, y quedaron plasmadas en la palabra para que nosotros seamos exhortados a que no hagamos ni vivamos como hacía el pueblo de Israel. Y la infidelidad a Dios no está exenta de que esté en el pueblo de hoy en día, de la iglesia de Jesucristo. Oseas, por parte de su padre, tenía un conocimiento sacerdotal, lo cual para él como judío le era difícil, amados hermanos, tomar este trabajo. Le era difícil. ¿Por qué? Cuando Dios le dice, toma una prostituta y tú me servirás como ejemplo para llevar a mi pueblo un mensaje. Pero no solamente iba a llevar, no. Así que toma a la mujer y no te extrañe que te digan, oye, Surullo, el negrito es el único tuyo. Que no te extrañe que ninguno de los hijos que va a parir va a ser tuyo. Y dijo, toma una mujer prostituta. ¿Por qué Dios, si sabía las convicciones y la raíz de este hombre, por qué decía Dios, toma una mujer prostituta? Porque se casó con ella. La Biblia al día dice, porque esto ilustra la forma en que mi pueblo ha sido infiel, cometiendo abiertamente el adulterio y la adoración a otros dioses. Y esa actitud le ofende a Dios. Por eso Dios toma a Oseas para que Oseas lo represente como esposo. O sea que para representarlo, el profeta tenía que casarse con ella, caminar entre el pueblo. La gente conocía a Oseas, la gente conocía a aquella mujer y sabían que era una prostituta. Y Oseas tenía que caminar de brazo con ella entre medio de la gente. ¿Se imagina? ¿Cuán difícil fue el trabajo que Dios le puso al profeta hacer? Y alguien dirá, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Le digo, amados hermanos, también Dios en Cristo están viendo que muchos de su iglesia
también se están corrompiendo, se han prostituido, están dejando las congregaciones por buscar el entretenimiento del mundo y se han olvidado de que, de acuerdo a Efesios 5:27, Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y por eso Dios le dice al profeta: te voy a hacer sentir lo que yo estoy sintiendo. Imaginémonos, amados hermanos, que Dios nos dé un trabajito así. ¿Cómo nos sentiríamos? Si el trabajo de evangelizar a las almas se nos hace difícil y vergonzoso, ahora si el Señor nos pusiera en una posición así, yo creo que salimos corriendo. Yo te voy a hacer sentir lo que yo estoy sintiendo por mi pueblo que es infiel. ¿Por qué? Porque en el día Oseas caminaba con su esposa, pero en la noche la esposa se iba, se prostituía, se acostaba con cualquiera, venía ya embarazada, paría a los hijos y se volvía a ir en las noches. Y Oseas tenía que tragarse todo eso, porque Dios le dijo: vas a ver, ahora vas a probar lo que se siente, lo que yo estoy sintiendo, que mi pueblo Israel me ha volteado de la espalda, se ha prostituido con los dioses de Baal, y la iglesia no se queda atrás. Muchos miembros de la iglesia de Cristo se han prostituido, se han dejado llevar por sus razones. Sí, hermano. Por eso Dios le dice a Oseas: así como tú te sientes, así me siento yo. Porque Oseas veía en el día la gente se burlaba y en la noche ella prostituyéndose. Y Dios le preguntaría: ¿cómo te sientes, Oseas? ¿Se siente bien? Y por eso Dios le dice: así como tú te sientes, así me siento yo. Entonces, en el versículo 3, fue pues y tomó a Gomer, hija de Blaín, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Dice la Biblia que la mujer le prometió a Oseas serle fiel, serle leal. Mas sin embargo, en la Biblia encontramos de que en el capítulo 2, versículo 5, de que fueron pocos días, porque a los pocos días la mujer se le fue de la casa. Y Dios habla en el versículo 5: porque tu madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mi lino, mi aceite y mi bebida. O sea, que esta mujer prefirió mejor regresar a sus amantes porque consideraba que ellos la mantenían con todo lo que ella quería. Mire, hermano, una de las cosas es de que muchas veces nosotros decimos: si no trabajo, no como. El pueblo de Israel dijo que con Baal tenían todo, y ellos comenzaron a irse a los montes altos donde adoraban, donde hacían sacrificios a Baal. Recordemos que estoy hablando de la mujer de Oseas.
Pero en sí la ilustración muestra al pueblo de Dios, al judío primeramente y después la iglesia de Jesucristo. Sí, porque quienes estuvieron dentro, posteriormente empezaron a luchar y a luchar y a luchar y a luchar, que algunos cristianos hasta le envidian lo que los impíos prosperan y dicen: ay, mire qué casa la que tiene, ay, mire qué carros los que tiene. Anhelan, añoran. ¿Por qué? Estuvieron dentro de la congregación. Son hijos de Dios porque tienen el Espíritu Santo, pero tienen contristado la otra. Otro servidor en las congregaciones, y ahora casi maldice a Dios, reniega de Dios, blasfema el nombre de Dios, le echa la culpa de la desgracia de los 5 hijos porque fue la buena samaritana, y le echa la culpa de lo que son sus hijos hoy, y no se arrepiente. De esos es lo que me refería, que Dios me dijo: si no puede llegarte a ellos, ora por ellos. Es triste, amados hermanos, es triste. El pueblo de Israel fornicaba, adulteraba. Estos que les estoy mencionando vienen a Honduras, de Estados Unidos, fornican, se emborrachan, ¿ven? Adulteran y se ríen. Y yo le decía al Señor: Jeremías tenía razón cuando te preguntó eso. ¿Por qué el malo prospera también? ¿Por qué el traidor se sale con la suya? Y me dijo Dios: eso es lo que tú crees. Ahora hay que esperar el somatón, porque lo que viene es candela. Porque de Dios nadie se burla. Dios permitió que entraran los israelitas a la tierra de Canaán, pero ellos consideraron que todo lo que tenían era porque Baal les había provisto. Porque hay gente, amados hermanos, que siguen creyendo y han hecho del trabajo, del empleo, un Dios, y siguen creyendo que si la semana tuviera 10 días trabajarían. ¿Por qué? Porque han perdido la fe, han perdido la confianza en el Dios de Israel. Por eso, amados hermanos, si usted vive de acuerdo a la voluntad de Dios, gócese en la esperanza, amado hermano. Usted con su familia, gócese con la esperanza, porque Dios paulatinamente lo va a ir bendiciendo y prosperando, sin que usted sufra calamidades en su vida espiritual. ¿Por qué? Porque la ansiedad, el afán y la ansiedad, amados hermanos, han apartado de Dios a muchos cristianos. Pero Dios les dice: preocúpense antes que Dios les quite el trigo, el aceite, la lana y el vino, hasta que reconozcan que Dios de Israel es el que provee. Recordemos, Dios nos da en abundancia para que disfrutemos, no para que nos apartemos.
Y si usted es de los que dicen, si no trabajo no comen, entonces usted está haciendo a Dios mentiroso, porque la Biblia nos dice que si Dios tiene cuidado de las aves, va a tener cuidado de usted. Hay congregaciones, amados hermanos, ya casi termino, hay congregaciones que no predican esa clase de mensaje. ¿Sabe por qué? Por temor a perder audiencia. Por eso hay muchos cangrejitos playeros diformes. Pero yo no me preocupo de ello. ¿Sabe por qué? Porque Jeremías, en todo el ministerio de Jeremías, que fue largo, no hubo una persona que se convirtiera. ¿Verdad? Noé predicó 120 años y solo su familia fue salva. Yo no me preocupo. Yo tengo como audiencia 9, incluyendo mi esposa y 3 pericos. Y déjeme decirle de que es visible, pero mis pericos, yo estoy predicando en el comedor y mis pericos están atrás de mí. Y ellos, cuando estoy predicando, cuando voy a comenzar, en veces les digo, no quiero bulla. Y ellos, los 3 se alinean en un palo que está dentro de la jaula y se quedan solamente escuchando con los ojos pelados. Y no hacen ruido, no hacen bulla. Toda la hora de predicación se la meten. Yo espero que un día acepten a Cristo. Pero bueno, amados hermanos, tenemos que darnos cuenta de que no es el preocuparnos por eso. Porque Gedeón dijo, aunque no haya vacas en los corrales, con todo, dijo, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Y yo lo digo también. No importa que no tenga gente que me vea. Porque cuando era joven me decía una señora, usted tiene un buen lejos. Y en ese entonces no le entendí lo que me dijo. Usted tiene un buen lejos. Pero como que ya de cerca era como que estaba viendo un hipopótamo. Pero no me preocupo por eso. Yo me preocupo en obedecer a Dios. De eso me preocupo. Si estoy bien con Dios, no importa. Amados hermanos, no dejemos que el diablo nos engañe. El diablo es puerco y mentiroso y está entreteniendo a muchos con todo lo que quieren para que de esa manera dejen de preocuparse por su vida espiritual. Porque, según mi entender, la bendición más grande para un cristiano es saber que es salvo. ¿Sí? Yo digo, pienso que ese es el gozo más grande para un cristiano. El saber de que usted es salvo, tener la seguridad de que usted es salvo. Pero ¿qué de aquellos, amados hermanos, cuando se presenten ante Dios y Él les diga, oye, tú no te pareces a mí, tú más bien te pareces a los hijos de Gómez, los hijos de la prostitución, por lo tanto, tú no eres mi hijo, no te conozco? ¿Qué va a pasar? ¿Se acuerda aquellos cuando dijeron a Jesús, en tu nombre, que no echamos demonios en tu nombre, que no profetizamos en tu nombre? Y el Señor le va a decir, no los conozco, no sé qué pata puso ese huevo. Amados hermanos, el mensaje de esta tarde es para que nosotros, si usted está obedeciendo a Dios, si usted está orando, si usted está con necesidades, confíe en Dios, porque a su tiempo, al tiempo de Dios, Dios le va a proveer, Dios lo va a engrandecer. Pero no se deje amedrentar ni engañar por el diablo. Porque recordemos, lo material nos puede sacar
del camino de Dios, nos puede apartar de Dios. Seamos fieles en todo tiempo, porque el Dios de Israel ha tenido, tiene y tendrá cuidado de nosotros. Y si usted lo cree, diga amén. Que Dios les bendiga, Padre Celestial. Te bendigo, mi Dios, y te glorifico, Señor. Te doy gracias, Señor, en esta tarde, por el privilegio que me has dado de predicar tu palabra. Tú conoces nuestro corazón. Tú sabes, oh Dios, todo lo que hay dentro de nosotros. Ahora, Padre, yo te ruego que aquellos, Señor, que van a escuchar el mensaje, tu Espíritu Santo pueda administrarnos de una manera que sintamos la necesidad de buscar a aquellas personas que te han abandonado, sino de ir con ellas, pero que doblemos nuestras rodillas, que empecemos a clamar, que sea el gemir de nuestro corazón nuestra oración por ellos, Señor, porque tu Espíritu Santo está en el corazón de ellos y tu deseo es que también ellos lleguen a tu gloria. Padre, bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Bendice, oh Dios, nuestras familias. Bendice, Señor, a tus siervos, donde quiera que ellos se encuentren, que la bendición tuya esté con ellos. Engrandece el ministerio que les has encomendado. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos aquí en Honduras. Y Padre, gracias, mi Dios, por la presencia de tu Espíritu Santo, que es el que nos redarguye, el que nos dirige, el que nos insta a hacer siempre las cosas conforme a tu propósito y tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos, y que tengan una bendecida semana.